Como ven en sus pantallas, se abren sus Biblias en San Mateo, el capítulo 16, el versículo 13 hasta el 27. Mateo 16, el versículo 13 hasta el 27. Y lea así la palabra de Dios en esta mañana. Mateo 16, el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decid que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias una vez más. Quiero recordarle que cada domingo nosotros estamos en una serie de mensajes mirando diferentes pasajes, la mayoría en los evangelios, mirando pasajes en la Biblia donde la pregunta ¿quién es Jesús? Se hace y se contesta también. Ya vimos en las últimas semanas, 5 semanas atrás, vimos la entrada triunfal de Cristo en Mateo capítulo 21 y cómo la gente dice: ¿quién es este? Y vimos también la mujer samaritana en Juan capítulo 4, y el Señor le dice: si supieras quién es el quien te pide, tú hubieras recibido el agua que te saciara tu sed. Y la Biblia hablamos también en la tempestad, el Señor Jesús calmando la tempestad en Marcos capítulo 4. Y los discípulos ahí en el bote dicen: ¿quién es este que aún calma la tempestad? Y vimos entonces Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo, donde para convertirse y ser lo que él iba a ser, él tenía que hacer la pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la semana pasada vimos entonces la mujer que vino a los pies de Jesús y le lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con su pelo, y el Señor la perdona. Él le dice: ella ha amado mucho, porque mucho han sido sus pecados. Y la pregunta de la gente es: ¿quién es este que también, como añadiéndole, perdona los pecados? Y mire, si usted ha estado conmigo, espero que así lo haya hecho, pero nosotros estamos mirando cosas que Cristo hace, y nosotros hubiéramos dicho: pues amén, eso es lo que yo quiero. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo para la tempestad, perdona los pecados, echa fuera los demonios, pero después la gente hace la pregunta: ¿quién es este? En otras palabras, el cambio en la vida del creyente no viene cuando usted viene a la iglesia. El cambio que uno busca y que a veces creemos que tenemos o necesitamos, no viene cuando nosotros como que nos portamos bien o queremos tomar una buena decisión. El cambio viene cuando una y otra vez más, en cada problema, en cada pecado, en cada tormenta de la vida, nosotros hacemos la pregunta otra vez: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta de Él hacia ti es lo que empieza
a cambiar más y más tu vida. Yo sé que estoy repitiéndome y eso no, it's not good, pero también es bueno en decir, la vida cristiana no es venir a la iglesia. La vida cristiana es si lo conocemos a Él. Y lo que estamos diciendo entonces es esta realidad de que en nosotros podemos conocer todo en la Biblia, podemos saber muchas cosas de la Biblia, pero cuando llega un momento donde nosotros ya estamos acostumbrados a Él, que ahí es donde el Señor tiene que obrar otra vez en nosotros. ¿Y qué va a obrar? Más de lo que significa conocerle a Él. Aquí nosotros nos encontramos en un pasaje otra vez en Mateo capítulo 16, donde la pregunta ahora está en los labios de Jesús. Y el Señor está diciendo, mira, lo importante en este momento es que ustedes sepan quién dicen ustedes que yo soy. Y Él hace la pregunta. Y lo que está buscando el Señor es la profundidad de su obra en el corazón de los discípulos, para que ellos entonces hagan la obra que el Señor le está encomendando. Pero al Señor hacer la pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dices tú que yo soy? ¿Quién dicen vosotros que yo soy? El Señor entonces está hablando de que mi identidad, a los discípulos, que ustedes conozcan quién yo soy, es el centro, la clave del cristianismo. El cristianismo no son una regla que uno tiene que seguir. El cristianismo no es una fórmula mágica que quita todos tus problemas. El cristianismo no es una acción que uno hace, no es una experiencia que uno tiene, son reglas de bien o mal en la vida del cristianismo. No es un proyecto para cambiar, no es para ser feliz en la vida. El cristianismo es ese encuentro con el Señor que crea una relación con Él, y es en esa relación con Él donde nosotros vamos siendo transformados. Eso no es como decir al Señor, cámbiame. Y el Señor en su misericordia hace un milagro. El Señor en su misericordia puede hacer lo que Él quiera. Pero el Señor en su evangelio nos toca a nosotros a través de una continua relación con entender más quién Cristo es. Y la identidad entonces es importante. Nosotros queremos hablar de tres cosas, porque el Señor está diciendo, you gotta get me right. Ustedes tienen que tener mi identidad correcta. Que entonces la identidad, la importancia de la identidad, me va a hablar qué importante es el que yo le conozca a Él. Y no solamente eso, lo que vamos a hablar es que para usted conocerse a usted mismo, usted lo tiene que conocer a Él. Y al usted conocerlo a Él, lo primero que usted va a darse cuenta y le va a ayudar a usted, lo más que le va a ayudar es quién usted es. Eso es la importancia y estaremos desarrollando eso. Pero segundo es los caminos de la identidad, cómo nosotros encontramos esta identidad en nuestra vida. Y por último hablamos entonces de la fuente de identidad. Y si usted tiene una Biblia conmigo, por ejemplo, miren, en el versículo 13 al versículo 20, nosotros entonces vamos a hablar aquí de la importancia de la identidad. Y después del versículo 21 al versículo 23 vamos a hablar entonces de esta realidad, como hablamos en el segundo, los caminos de la identidad, el conflicto que nosotros tenemos. Y por último, en el versículo 24 al 27 hablamos entonces de la fuente de la identidad. No, mire, lo primero, la importancia de la identidad. Déjeme decirle lo importante que esto es. Por eso es el primer punto. Cuando Cristo hace la pregunta, quiero poner esto en el texto, Cristo está haciendo la pregunta él mismo. Él dice, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y ellos le dan su respuesta. Y después Cristo dice, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? El Señor, al repetir esto, Pedro se para y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor dice, man, you got it, 100% ahí. Y la idea es que de pronto cuando uno agarra la identidad, comienza entonces un proceso de conflicto. Vamos a ver Satanás y Pedro, y comienza en tu vida también una lucha con el mundo. Mire conmigo entonces esta realidad, la importancia de la identidad es que si Cristo hace la pregunta él mismo, entonces
el que decir correctamente quién Jesús es algo importante. Y esto es lo que nosotros vemos. Tú y yo, mire, usted y yo. Alguien escribió un libro, un señor que se llama Becker, que es un escritor secular, no es creyente. Y él dijo, su libro es acerca de cómo la identidad en Estados Unidos se está perdiendo. Y la gente están inventando muchas cosas. Pero en sus argumentos en el libro dice que toda nuestra vida, toda la vida del ser humano, es una búsqueda por reflejar quien usted en ese momento cree que usted es o quisiera ser, o quisiera salir de ser para ser otra cosa. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos, toda la motivación de nuestra vida es porque nosotros, lo que empuja nuestra vida es esta palabra, que es la palabra identidad, que es entonces en decir y en responder la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién voy a ser? ¿Quién quiero yo hacer ahora en esta parte en mi vida? Y eso cambia los rumbos de la gente. Eso cuando usted está en droga o algo y usted dice: no puedo seguir así. Pues ahí es donde está la fuerza que las personas, digo, que no tienen a Cristo, empiezan aún a cambiar en ese aspecto, no necesariamente con Dios. Esa es la razón por la cual a veces la gente se divorcia, la gente a veces tiene una relación con otra persona, porque en ese lugar, en ese momento, en esa situación, uno está pensando en ser otra cosa de lo que uno es, digamos, en otro lugar, o lo que uno ha sido hasta este momento. O la Biblia entonces me va a decir: mire, el hombre dice, este hombre Becker, el problema de la sociedad moderna es una desorientación de la pregunta fundamental: ¿quién soy yo? Mire, los problemas que usted está teniendo, los ataques de pánico en mi vida en los años 40, es siempre, detrás de todo, siempre es una pregunta de identidad. De quién tú te estás diciendo que eres y quién uno quisiera ser en ese momento. Entonces nosotros, la realidad de nuestra vida es que nosotros, cuando tenemos esa idea de ser alguien, o ser como algo, o ser como quien yo quiero ahora ser, que eso se convierte en lo importante en la vida, se convierte en lo que vamos a ver más adelante, lo que se convierte en la salvación de tu vida. Y agarra una fuerza mesiánica en tu vida, una fuerza que te controla tu vida, una fuerza que es como una religión en tu vida. Por eso cuando uno quiere ser futbolista o quiere ser una persona de deporte, pues el deporte es como una religión, porque exactamente eso es lo que es. Cuando queremos ganar dinero y nos queremos ser una persona de dinero y estar bien, eso se convierte en una fuerza que controla nuestra vida. Y la gente dice: pues mira, qué materialista es esa persona, se convierte como un ídolo. Y lo que está diciendo la Biblia es que eso ahora es algo, y la identidad, donde tú te ves que eres tú, ahí está tu fuerza. Mire, lo importante de esto es que mucha gente quieren decir: bueno, yo quiero ser lo que yo quiero ser, yo quiero ser quien yo quiero ser, y yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y digamos que uno entra en un camino, una decisión, y uno es, digamos, mecánico por cierto, uno es pastor por cierto tiempo, uno es evangelista por cierto tiempo, y de pronto uno entonces como que cambia ese camino. Y la respuesta no es que la persona se cansó de ese camino, ni la respuesta es que ese camino era difícil, porque todos los caminos es difícil. La respuesta es que de pronto hay otra identidad, otro grupo de personas que nos están nosotros recordando de que yo quiero ser aquello. Y cuando uno quiere ser lo que tú quieres ser, ahí es donde está la fuerza de tu vida. Eso es lo que entonces la Biblia me dice. Esto es bien importante, la identidad, el aprender a decir quién uno es, responder quién uno es. Y como vamos a ver, para responder quién tú eres, tú tienes que responder correctamente quién Él es. Cuando el Señor hace la pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy?, Él no está solamente hablando de Él mismo. Él está diciendo: when you get this, cuando tú agarras esto en tu vida, entonces tú vas a ver que los conflictos de which way, qué camino voy a tomar, se disuelven en tu vida.
Muchos de los problemas, según este hombre Becker secular, todos nuestros problemas son un deseo de cambiar o de tener una nueva identidad. Y la Biblia dice, cada vez que tú buscas por una identidad, tú estás entonces dándole el valor, permitiendo una fuerza en tu vida. Que no importa lo que Dios diga, yo voy a hacer lo que yo quiero ser, quien yo creo que soy en ese momento. Y eso entonces me enseña, bueno, la importancia. Por eso es que el Señor está diciendo esto. Pero mire, no solamente lo vemos en que el Señor hace la pregunta, sino que en el versículo 21 al 23 hay entonces un conflicto, hay una reprensión del Señor al mejor de los apóstoles, para decirlo así, a Pedro, quien es el que va a ir con él, el que se tira al agua. Este es Pedro, quien es una persona de pasión hacia el Señor, que de pronto cuando el Señor dice que Pedro dice correctamente, tú eres el Cristo, y después hablaremos de eso al final, pero tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que el Señor dice amén, y empieza a decirle a ellos, bueno, ahora en adelante la gente los sacerdotes me van a atrapar, me van a tomar, y me van a prender y me van a matar, y al tercer día yo voy a resucitar. Y cuando Pedro escucha eso, Pedro entonces lo echa a un lado, dice el capítulo 16, y le dice al Señor esto nunca, en el versículo 22, pero que nunca te sucederá. Y mire un momentito, el Señor entonces lo reprende a él con la reprensión más grande que hasta ahora el Señor ha usado. Mire un momentito para que usted, como uno, tratemos de entender por qué esto de quién soy es tan importante. Pedro es el apóstol, es el líder de los 12, él es diciendo uno de los 12, y el Señor cuando estuvo con la mujer de la calle, que hablamos la semana pasada, que la mujer viene de afuera y le limpia los pies, el fariseo le dice, pues si supiera qué tipo de mujer ella es, bueno, no le hubiera permitido tocarse por esta mujer. Mas sin embargo el Señor mirándola, hablándole a Simón, mira a la mujer y le dice, Simón, yo entré a esta casa y tú no limpiaste mis pies, ella me ha limpiado con sus lágrimas. Yo entré a esta casa y tú no me secaste los pies, ella con su pelo no cesa de secarme los pies. Yo entré a este lugar y no me ungiste mi cabeza, ella me unge con sus lágrimas. En otras palabras, Cristo estaba aceptando 100% a esta persona. Cuando Cristo estaba con los pecadores, los adúlteros, la gente que estafaban a los demás, la Biblia dice que Cristo era amigo de los pecadores. Nosotros hemos hecho, la iglesia se ha perdido en esa visión. Pero mire, cuando el Señor entonces habló a los fariseos, los que conocían la palabra de Dios, el Señor les decía a ellos, pues ustedes son hipócritas, les decía palabras fuertes. Pero cuando le habló a Pedro, reservó como las palabras más fuertes del Señor, se las reservó para Pedro. Apártate de mí, Satanás. Y uno entonces tiene que hacer la pregunta, pero what happened? ¿Qué pasó? Que el Señor se dirige a él así. Y es porque mire Pedro lo que ha hecho. Pedro ha dicho, pues tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia, de pronto ahí sabemos exactamente todo lo que el Señor es. Pero el lunes vamos al trabajo. El martes, el viernes, cuando llega el fin de semana, la Biblia entonces me dice que nosotros empezamos a tener una idea de Dios que es completamente diferente. Pedro entonces ve en la respuesta del Señor, él le dice, pues Señor, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, entonces que nunca vayas a la cruz, que no sufras. Mire un momentito, que no sufras. Y la Biblia entonces me dice que es que todavía estos muchachos no conocían exactamente la identidad de Cristo. Y cuando uno no conoce la identidad de quién el Señor es, Satanás tiene entrada en tu vida. Déjame darle el cuento otra vez. Una vez que se lo dije, yo tengo unas personas en Houston, Texas, que me llamaron porque su niña, que ahora tiene 18 años de edad, está endemoniada. ¿Se acuerdan? Yo le empecé a mencionar eso. Y ellos entonces me han dicho, pues fuimos a hablar con un experto
en esto. Ellos van entonces a una iglesia donde esas cosas se creen. Y el experto nos dijo que es porque este demonio viene de generaciones. Hay un demonio generacional en su familia. Bueno, y hay gente que entonces cree en estas cosas, pero cuando uno conoce a Cristo, todas esas tonterías que hacen una iglesia grande son exactamente, se destruyen, se desvanecen, porque entonces tú entiendes que Cristo ha venido y en la cruz del Calvario Él despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente. Todos los demonios, pasado, presente y futuro, fueron colgados en la cruz del Calvario a tu favor. Mire un momentito, cuando usted no sabe eso y se deja llevar por lo que ve, Satanás te gana. Cuando tú conoces quién el Señor es, tú tienes entonces un punto de referencia de decir, esto no tiene que ser así. De regresar aquí la historia, porque eso sería como todo otro mensaje. Pedro entonces tenía en la mente, ok, Cristo es el que va a traer todo lo que dice. La palabra Cristo quiere decir todos los versículos de la Biblia, todas las promesas de la Biblia, todos los sí, amén, son en Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo es el Cristo. Él es el que gana la victoria. Él es el más que vencedor. Pero de pronto el Señor dice, yo tengo que pasar por la cruz. Y para él entonces dice, no, si yo tengo a Cristo, entonces yo no voy a sufrir. Él no debe de sufrir. Más adelante el Señor va a decir, tú vas a sufrir, Pedro. Y miren lo que nosotros tenemos. Nosotros en cuanto empezamos a seguir al Señor, pero todavía no lo conocemos bien, nosotros entonces como que hay bendiciones en nuestra vida, hasta que llega un cierto punto donde empieza uno a pasar por problemas de quizás cansado, problemas de aburrimiento, problemas de sentirme que ya no soy feliz, problemas de miles de índoles donde uno ha perdido la ilusión de la vida. Y la Biblia me está diciendo, para tener el cambio de Dios en tu vida, tú tienes que saber que Cristo no solamente victoria, va a ser victoria, sino Él va a ser también un Cristo en los momentos difíciles y duros en tu vida. Y que si nosotros sacamos al Señor cuando, como decimos en mi país, en la hora de los mameyes, cuando la cosa es difícil, cuando el momento de la verdad, si nosotros soltamos a Cristo en los momentos de tristeza, de desilusión, nosotros perdemos de conocer al Señor. Y ese aspecto de la vida, esa prueba que viene a nosotros, esa racha mala que vamos a tener, esa etapa de nuestra vida, como que pierde la oportunidad de conocer al Señor. La Biblia entonces me dice que cuando Pedro le dice, no vayas, que el Señor entonces que esto no pase contigo, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú tienes la mira puesta, ¿en dónde? En las de los hombres. Y la Biblia entonces me va a empezar a decir a mí que en este mundo, en la importancia de la identidad, es que la manera de Satanás tumbar tu vida, es de empezar a ponerte en ti un sentimiento donde ahora tú no ves tu identidad como un hijo de Dios. Tú no ves como la manera que tú defines quién tú eres de adentro para afuera. Con lo que dice la Biblia, tú empiezas a enamorarte o a ver lo que el mundo y los hombres dicen que tú debes de ser. Y en cuanto uno comete ese error, uno entonces está como en lucha espiritual. La palabra de entonces me dice, mire, una aplicación, para nosotros los padres que queremos que nuestros hijos anden bien y que caminen bien, que todo les salga bien, nosotros siempre estamos enseñando a nuestros hijos a tomar buenas decisiones, les decimos. Pero ¿sabe lo que nosotros no hacemos? Creo, nosotros no le enseñamos a nuestros hijos quiénes son ellos, qué es su identidad. Porque cuando ellos están solos, como cuando tú estás solo, cuando ellos están solos, en el momento del grupo, en el momento de la fiesta, cuando uno siente yo quiero ser así, que ahí no hay quien te aguante y tú eres así. Y llegamos a la casa y tenemos otra identidad. Somos casados o somos hijos de fulano de tal. Y la gente entonces dice, pero ¿cómo tú hijo de fulano de tal? Bueno, porque al final no es ser hijo de fulano de tal, es
como tú te ves y lo que tú quieres ser en ese momento. Mire conmigo en Proverbios capítulo 31, un momentito. Yo pensando en la importancia, quédese con su mano aquí, pero en Proverbios capítulo 31, la Biblia me está diciendo a mí, me habla de esta porción bien linda de las mujeres, ¿verdad? Y la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En el versículo 10 en adelante. Pero nosotros a veces nos olvidamos que las palabras que este muchacho está escribiendo son las palabras que la mamá le enseña a él. Pero nosotros aquí se nos da un pic, se nos da un lente para mirar cómo la mamá, por qué la mamá le decía estas cosas a su hijo. Porque ella saca todo este repertorio de decir, una mujer debe de ser de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y cuando uno lo lee hoy, las mujeres, hay un ministerio que se llama Proverbios 31, ahí dice, ay, así debe ser la mujer. Y al final, déjenme recordarle que Cristo no vino por la mujer 31 de Proverbios. Cuando usted esté como en un ministerio de Proverbios 31, usted va a perderse de Cristo. Usted va a ser hermosa, va a tener hijos, va a tener todas las cosas, pero no va a ser una mujer como una persona que conoce a Jesús. Porque Jesús se conoció por la adúltera, se conoció por todas las mujeres que no eran buenas madres. Cristo se conoció por esa mujer. Y aunque nosotros tenemos el ejemplo de ser así, Cristo se conoce aún y especialmente cuando uno no es así. Ninguna de las mujeres en el Nuevo Testamento, excepto María, la Virgen, uno dijera, pero la Magdalena y todas, dice la Biblia que estaba endemoniada, 7 demonios. Ella encuentra la hermosura del Señor. Pero mire lo que dice esta mujer en el capítulo 31, dice en el versículo 1, palabras del rey Lemuel, este es el muchacho, el rey, la profecía con que le enseñó su madre. Versículo 2, esta es la madre hablando ahora, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. Párate ahí un momentito. Él le está diciendo al muchachito le está diciendo, no seas mujeriego, desde el principio. Está diciendo, no bebas, no te emborraches. Y uno dijera, eso es lo que hace todo padre, excepto que nosotros entonces... La razón por la cual él hace eso, o ella hace eso, es la que nosotros entonces no estamos. Mire, en el versículo 4 me dice, no es de qué, de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. En otras palabras, desde chiquitico él está diciendo, you are a king, tú eres un rey, tú eres un príncipe, tú tienes otro sueño, tú eres de otro mundo, tú eres de otro planeta, tú tienes otro padre, tú tienes otro espíritu, tú tienes otro poder, tú tienes otro propósito, tú eres un hijo de Dios. Y tienes que enseñarle a tus hijos, no aplauda por ahí, pero you got to do that con tus hijos. Si tú le dices, pues no toma, déjame decir lo que va a pasar. Te lo voy a decir. La pregunta es esta, cuando ellos tengan la edad de tomar, dime por qué no. Y tú vas a decir, pues hijo, pues, ¿y sabes lo que te va a decir? Tú, uno, eres anticuado, dos, o anticuada, todo el mundo lo está haciendo. Tres, no estoy hiriendo a nadie, por ejemplo. Y la Biblia entonces te va a decir, ¿cómo tú como creyente le das respuesta a un hijo o una hija, o a ti mismo, o a otra gente, diciéndole no debes de hacer eso? Entonces como que se pelean. Y la idea no es de pelearse, la idea es decirte, la razón por la cual tú no haces eso es porque el día que tú te mueras tú vas a estar en la presencia de Dios. Por la gracia de Dios, la sangre. 2000 años atrás vino un hombre que se llamaba Jesús. Y ese hombre Jesús vino buscándome a mí y buscando a toda mi descendencia. Y nos va a llevar con él un día. En otras palabras, tú tienes que enseñarle la identidad del muchacho o de la muchacha. Si la persona, tú no le enseñamos la identidad, en cuanto vea el mejor carro, cuando vea al muchacho, cuando vea la fiesta, cuando vea lo demás, ¿qué es lo que uno dice? Pues yo quisiera estar ahí. Yo quisiera estar ahí. Y en cuando tú quieres ser así, cuando tú quieres ser así, bueno, hay quien te aguante, tú lo haces porque uno siempre, la importancia de la identidad es que si tú no tienes la identidad fuerte, pues tú te dejas llevar por la influencia
de todo lo demás. Mire, uno de los problemas que nosotros tenemos entonces es cómo nosotros creamos o formamos los caminos a la identidad. Y ahora mire conmigo, regresando a Mateo capítulo 16, la palabra de Dios me dice que el Señor ahora le dice a la gente, a sus discípulos, le dice a ellos, enseguida que termina diciendo eso, le dice en el versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y si perdiere su alma? Sigue leyendo, dice, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Ahora mire, como esto de identidad ahora entra. La palabra que se usa en el versículo 25 dice el que gana su vida, el que pierde su vida. En el versículo 26 la Biblia entonces dice el que gana su alma, el que busca por el mundo, pierde su alma, y qué tú darás en recompensa al alma. Versículo 25 y 26, la palabra vida y la palabra alma es la misma palabra en el original, y es la palabra donde nosotros tenemos la palabra, es la palabra psique en griego, y donde nosotros sacamos la palabra psicología. Donde la Biblia entonces me está diciendo que la psicología, la identidad de la persona. Me está hablando entonces de lo que eres tú como persona adentro. Lo que nosotros pensamos que nadie nos ve. Lo que nosotros deseamos que quizás no lo podemos expresar bien. Lo que está la psicología dentro de nosotros. La Biblia me está diciendo en el versículo 25, el que quiere salvar su identidad la perderá, y el que pierde su identidad, vamos a ver ahorita lo que quiere decir, por causa de mí la hallará. Versículo 26, ¿qué te aprovecha? Dice la Biblia, si ganas el mundo y pierdes tu identidad, ¿qué recompensa dará el hombre por su identidad? En otras palabras es esto. Miren, muchos de nosotros cuando venimos a Estados Unidos o lo que sea, en cualquiera, empezamos entonces a construir una identidad sin conocer la identidad que tenemos. Al responder la pregunta bien, ahí regresaremos, pero sin responder la pregunta bien, nosotros entonces empezamos a buscar una identidad, y la identidad esa que buscamos se convierte en tu vida. Y uno entonces como que necesita eso, quiere tener eso, porque eso es lo que uno es, y uno empieza a construirla. Y me dice la palabra de Dios que esa identidad es como un sentimiento, en el versículo 25, que te salva la vida, que te da salvación a la vida, que es como una esperanza para tu vida, que es lo que va a darte los próximos 10 años en tu vida, o los próximos 20 años en la vida. Es como algo que tú buscas para ganar. Y la Biblia, y lo interesante es esto, que si tú buscas por la identidad, tratando de ganar el mundo, ganando la identidad, la Biblia me dice que tú pierdes, al ganar el mundo tú pierdes tu identidad. ¿Y cuántos de nosotros, al no tener dinero, al no tener trabajo, al tener trabajo, al tener dinero, al tener esta cosa, nosotros al poquito rato nos olvidamos de nuestra identidad? Es como que ahora somos gente de ganar dinero, ahora somos gente que hacemos esto, y ¿cuál es? Ya no somos lo que éramos antes. Porque cuando perdemos nuestra identidad, no importa que tú ganes tu mundo, tú perdiste quien tú eres. Y si pierdes, eso es lo que está diciendo el Señor, si pierdes quien tú eres, todo lo que tú tienes, nada te salva. Tu identidad es súper importante. Hacer la pregunta, ¿quién eres? Y responderla correctamente. La Biblia me está diciendo eso es central en la vida. En otras palabras, la identidad de mi vida es la fuerza que me levanta cada mañana, es la motivación de hacer las cosas, lo que uno cree que me va a dar esperanza a mí. Y la Biblia me dice que uno encuentra estas cosas en el versículo 26 en el mundo, buscando, dice la Biblia, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierdes tu alma, pierdes tu identidad? Si ganas tu dinero, si tienes tu trabajo, si compras tu carro, si te casas, si te vas a otro lugar, si tienes una empresa, si tú tienes toda esta cosa, y la manera por la cual es porque ahí tú estás buscando tu identidad. Y la Biblia entonces está diciendo, si tú ganas todo, nada de eso te puede dar
tu identidad, quién tú eres. Nada te puede responder la vida a ti de quién en verdad uno es. Mire, la Biblia entonces me va a decir, cuando uno mira un poquitico más amplio en la palabra de Dios, que hay dos maneras de nosotros encontrar nuestra identidad, quién nosotros somos. Responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Donde uno entonces no cambia donde quiera que uno está. Cuando usted cambia que esta es la otra identidad que quiero tener, hacer eso, usted entonces va de esa manera. Y el creyente entonces está con las mismas tentaciones que todo el mundo tiene, excepto que el creyente tiene la respuesta a quién soy yo. Él conoce quién uno es. Y uno entonces, no importa lo malo que uno sea, uno sabe que está mal y conoce la salvación en la vida de uno. Pero cuando uno pierde su identidad, no importa que tenemos el mundo, nosotros nos perdemos en el mundo. Nosotros encontramos la identidad de dos maneras. Y las dos maneras que nosotros encontramos la identidad en nuestra vida, lo que nos da la fuerza, las dos maneras no son la manera de Cristo. Una manera es haciendo la manera tradicional, como hemos hablado muchas veces, tradicional, donde uno hace su deber. Yo voy a hacer mi deber. Por ejemplo, una persona se casa. Y uno entonces dice, bueno, ¿qué ahora es mi identidad? Pues ahora soy esposa, ahora soy esposo. Entonces uno empieza a decir, pues ahora tengo que limpiar los platos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, cambiar los pañales, hacer lo otro. Pero al poco rato, cuando pasa el tiempo, llega el momento donde la persona haciendo su deber, se quema en su deber, se cansa de su deber, no aguanta más del deber. Es como una esclavitud en su vida. Es algo que tú tienes que romper y salir, porque y hemos pensado que la identidad está en el deber. Eso no es lo que dice la Biblia, eso es lo que se nos dijeron a nosotros. Es lo que me dijo tu tía, y dijo tu abuela, y dijo tu mamá, y dijo tu papá, y dijo tu tía, dijo todo el mundo que tú ahora eres un hijo de Dios, ahora tú eres una esposa, ahora tú eres esto y tú tienes que hacer esto, porque tú eres esto. Pero es como a veces too late, porque en ese momento la persona está diciendo, sí, pero yo quiero ser otra cosa. Y cuando uno trata de encontrar la identidad de uno en lo que se le ha dicho a uno, en el deber de uno entonces como llega un momento donde tú rompes las cadenas de opresión en tu vida, porque la vida se siente oprimida cuando tu identidad no es la identidad de libertad que Cristo nos da. Entonces uno crece con tengo que hacer las cosas bien, y al final uno entonces, no importa que diga la gente, no aguanto más de ser la persona correcta, y uno entonces como que explota. La otra manera en el mundo de encontrar y eso, por ejemplo, lo vemos entonces en el hijo pródigo, el chiquito que dijo yo me voy y se fue. En el hijo grande que se quedó portándose bien, pero él entonces estaba enojado con el padre porque se sentía que a mí nunca me han dado esto. ¿Cómo estaba enojado él? La otra parte es el hijo chiquito, que es entonces la manera de sentimiento, de deseo. Uno es el deber y el otro es el deseo, los sueños que uno tiene, el deseo que uno tiene, lo que uno quiere ahora en la vida. Y si uno entonces empieza a pensar, yo quisiera ser una persona, digamos que viajo, quiero ser una persona que tengo dinero, quiero ser una persona libre, o quiero ser una persona con esto, quiero ser una persona y ya quiero cambiar. Cuando lo que uno piensa de lo que uno quiere ser, es entonces la fuerza en la vida de uno. Entonces se convierte en ahí donde encuentro mi identidad. Y la Biblia, a través de la parábola esa y también de buscar en el mundo nada más te da dos opciones para tener identidad. Una es la opción de ser una persona que te portas bien, eres abogado, eres ingeniero, eres correcto, un hijo bueno. Pero llega un momento donde esas personas tienen que romper eso. Y en esta parte de decir, bueno, yo ahora hago lo que yo quiero, que entonces uno trata de encontrar su identidad en el deseo que uno tiene. Mire, hay de mucha gente que han escrito experiencias en su vida. Hay una señora que escribe un libro donde ella cuenta la historia de cómo ella buscó, lo podemos hablar del hijo pródigo, pero déjame darte la experiencia de una mujer de verdad, una mujer del mundo que escribe este libro. Ella entonces dice, yo dejé a mi familia, mis hijos, dejé a mi esposo, dejé mi iglesia, dejé todo, porque yo ahora estaba cansada de vivir en esa identidad y yo ahora quería establecer mi propia identidad. Ella dice estas palabras. Ella dice, encontré que al final de mis días el impulso de querer encontrar lo que yo quería hacer, lo que yo ahora deseaba hacer, encontré que no me dio
lo que yo buscaba. Y me dice, el deseo, como cuando uno quiere hacer algo, el querer no satisface a la persona, dice, por dos razones. Y ella experimentó su vida y ahora ella, escribiendo este libro, ella dice esto. Porque primeramente, yo traté de encontrar en mi felicidad y lo que yo buscaba, mi experiencia, y me di cuenta que mis deseos, en el deseo que tenía, me di cuenta que el deseo se termina en la vida. En otras palabras, si uno quiere, si uno tiene un deseo de ser algo, usted se entrega a eso y al poco tiempo ya usted, eso que usted cree que le da felicidad, es como una droga, empieza a minimizar en su vida y usted tiene que tener más droga para mantener ese sentimiento en la vida. En otras palabras, uno va de mal en peor en la vida. Cuando usted busca por el deseo de usted, que usted quiere, usted nunca se va a conformar con parar en un lugar. Si yo tuviera esto, cuando yo tenga esto, usted cuando llega ahí va a sentir que siempre hay algo más, porque eso nunca satisface. Ella dice, mis propias hormonas, habla ella, mis propias etapas de vida me llevó a realizar de que cuando yo quise algo a los 40 o a los 30, que a los 49 me di cuenta que de adentro para afuera, que ese deseo no era legítimo, no era real. Mire un momentito. Cuando uno pone el deseo, pone el sueño, pone lo que uno quiere como lo importante en la vida, bueno, eso tú lo sientes ahora, pero la vida no es un momento, la vida no es un año, la vida es hasta que tú te mueras. Y la realidad es que hay mucha vida que vivir a los 50 años y hay mucha vida que vivir, ya la viví esa, a los 60 años. Y la idea es esta, que siempre son los últimos años de la vida que tú vives más. Déjame enseñar por qué. Ayer, la semana pasada, el jueves a domingo, a sábado he estado bien ocupado, pero el jueves me manda un texto del hermano de que un hermano que nosotros conocemos que le dan diálisis, Raúl, no voy a decir su apellido, pero él entonces le quitaron el diálisis, está en hospice, ese es un lugar donde uno va ya se va a morir. Tenemos también otra familia la que llena esta parte, que entonces no está aquí porque también se murió una abuelita, una mamá. Y entonces ellos están en lo que tienen que estar. Pero este hombre entonces, Raúl, yo lo fui a visitar. El hombre está hinchado y habla bien despacio. Y él entonces él me dice que él está ready para morir. Y habla otra vez. Yo me siento ahí con él. Y yo entonces, por la confianza que él tiene en las cosas de Dios, él me dice a mí que lo bueno que sé, pastor, es que sé a dónde voy. Sí. Me dice, tengo una certeza, una paz, que la gente que me miran ahí, no, todo el mundo está, ay, pobrecito el hombre, pobrecito. Y él está diciendo, ¿por qué tengo que seguir así? Es como, he wants to go, ya quiere ir. Y él dice, lo que me da la palabra de Dios, me dijo, lo que me da la palabra de Dios es como un GPS de un lugar donde nunca he manejado. Y me dice exactamente la calle que voy a tomar, me dice exactamente dónde voy a estar, aunque yo nunca he estado ahí. Es el sentimiento que tengo. Yo le dije, wow, man. Entonces le dije a Raúl, dígame, si usted tuviera que resumir lo que es la vida, ¿cómo usted le dijera a un joven? O dígame a mí que quizás me faltan 2 años más. Y entonces él me dijo, se ríe un poco y me dice, pastor, dígale a la gente la importancia de tener una relación personal con Jesucristo. Mire, yo te digo, no solamente todo el mundo dice amén, pero cuando usted vive la vida que usted viva y no tiene las últimas 2 semanitas de su vida van a ser 2 semanas de verdad. Van a ser 2 semanas largas, van a ser en cámara lenta, van a ser semanas que usted va a sentir cada infidelidad, cada golpe, cada mala decisión, su conciencia. Esos momentos van a ser los peores en la vida. Y no para asustarle, es nomás para decirle que el que trata de ganar su vida pierde su identidad. Y lo único que vale en esos momentos es quién eres tú esperando por la muerte.
Y eso es lo que eso vale $1.000.000, el tener la certeza. Mira, hay gente que si se van a morir, dieran $1.000.000 para que le pusieran otro riñón, le pusieran otra cosa, pagaran miles de dinero para tener más vida. Y él está diciendo, ya no quiero tener más vida porque estoy seguro de la vida que tengo. Si eso fuera una píldora que usted lo tomara, usted me diera el dinero que eso gana. Pero la Biblia, esta mujer está diciendo, cuando yo paso, que escribe el libro, cuando yo pasé por mi vida, me di cuenta que los deseos que tenía ahora, los tuve cuando era joven, no los tuve a los 20, no los tuve a los 30, y la vida cambia. Y qué triste fuera usted poner todo su dinero, como una manera de hablar, todo su dinero, bet en lo que quiero, en la identidad que quiero. Digamos que hay dos personas a punto de morir, un creyente y un inconverso. Y el inconverso le dice al creyente, pues tú eres creyente, mira muchacho, ¿qué si todo lo que tú crees en la Biblia fuera mentira? ¿Qué si todo en la Biblia fuera mentira? ¿Cómo te sintieras tú? ¿Te murieras y nunca te despertaste? No hay resurrección, no hay nada de eso. El cristiano entonces dice, pues, wow, nada más para la verdad del argumento, para hablar en esto, él dice, pues si no fuera verdad, nada. No es que reconoce que eso es verdad, nunca. Y uno entonces, él dice, si eso no fuera verdad, cuando yo acepté a Cristo, empecé a hacer cosas en la vida, empecé a ayudar a los demás, empecé a cambiar, empecé a hacer cosas. Mi vida fue mejor, mi familia fue mejor al yo ser cristiano. El hombre se quedó callado. Entonces el cristiano le dijo, ¿pero qué? Digamos. Nada más por la verdad, por hablar el argumento, que lo que dice la Biblia es verdad y usted pensó que no era verdad. Si yo viví la vida cristiana, aburrida en su perspectiva, y no era verdad, pues ese aburrimiento te guardó, te protegió, te dio bendiciones que para los hijos y los hijos de tus hijos. Pero si el inconverso, si la Biblia fuera verdad, usted está, you're in bad shape. Porque de pronto hay resurrección. De pronto usted está delante de Dios. Y en otras palabras, todo lo que tú has buscado, ¿qué vale el hombre si pierdes tu identidad? Si la razón por la cual uno vive, el valor de la vida, lo pierdes al tener todo lo que tú dijiste que te iba a dar valor en la vida. Déjeme decirle una cosa. Cuando uno dice, yo quiero hacer algo en la vida, el deseo, nunca es usted en neutral. Mire un momentito, escuche bien. Nunca es usted diciendo, pues sí, ahora quiero hacer algo en la vida. Déjeme decirle lo que es. Cuando usted vivió de cierta manera y ahora quiere uno vivir de otra manera. Cuando usted vivió de esta manera es porque ahí había cierta identidad que usted dijo, pues esto va a ser bien para mi vida. Voy a casar, voy a tener hijos o a trabajar. Había algo que te atrajo a ese lugar. Lo que está pasando ahora de querer entonces otra cosa es esto. No es que uno quiere inventar una identidad, es que uno ha visto otra identidad, otro grupo de gente en otro lugar. Usted nunca crea la identidad. Usted no tiene la habilidad de decir, yo ahora voy a hacer esto. No, usted va a decir, voy a hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque usted ha visto a otra persona hacer eso. Y de pronto usted ha dicho, yo quisiera ser así. Y lo que ha pasado en tu vida, Satanás ha metido la mano y te ha dicho, pues así es como tienes que hacer. Y la Biblia te va a decir a ti, el tratar de encontrar tu vida, la vas a perder porque pierdes a tu identidad. Eso por un lado está el tratar de encontrar la identidad por el deber. Está mal encontrar la identidad por lo que uno debe de hacer o el deseo que uno tiene. Y la mujer esta dice una razón es que el deseo cambia. Pero la otra razón, ella dice, es porque en la vida el deseo está en conflicto con otros deseos. Mire qué tremendo. Uno es que usted quiere hacer algo y al poquito rato va a encontrar que ese algo también no le satisface. Y que si usted pone todo su dinero en ese algo y abandona todo lo que en verdad es un valor, y uno entonces lo deja para hacer algo que al final
no te lleva. Pero lo segundo es esto, que cuando uno sigue algo que uno quiere, mire lo que sucede. Cuando uno sigue algo que uno quiere, hay otros deseos que están en conflicto con lo que uno quiere también. Madre el ejemplo, digamos que uno quiera tener hijos que anden bien y uno decide tomar una decisión de andar mal. El deseo de andar mal está en conflicto con el deseo, pero no quiere que ellos pasen por lo que yo pase. Usted nunca lo va a poner junto, nunca lo puede hacer, porque usted enseña con sus palabras, pero usted transmite con su ejemplo. Y los padres de nosotros, al enseñar a nuestros hijos, le decimos nosotros, usted tiene que hacer, usted tiene que hacer. Y los muchachos le dicen a uno, ¿y tú qué? ¿Y tú por qué no haces? ¿Y tú? En otras palabras, ellos ven el ejemplo, ¿sabe de dónde? De tu identidad. Y lo que agarran los muchachos no es el consejo de que no te pase. Lo que agarran los muchachos es una nueva identidad. Ahora que guardo, mira a mi mamá o mira a mi papá, uno tiene la identidad ahí y uno entonces empieza a ver esa identidad reflejada en la cultura y para ahí va y corre también para esa identidad. Y la mujer entonces está diciendo, mira, los deseos terminan y cambian, pero segundo, los deseos están en conflicto. ¿Cuántas veces, me acuerdo cuando empecé la iglesia aquí, donde salí, pero me acuerdo que algunos de nosotros habíamos acabado de tener los hijos que ahora son grandes. Y me acuerdo que algunas de las hermanas que hoy tienen sus hijos casándose me dijeron, ay pastor, no sé qué hacer, trabajar o quedarme con los hijos en la casa. Y si usted se acuerda, bueno, si usted es una de esas personas, yo entonces dije, siempre hay una lucha, sería bueno hacer los dos, pero uno tiene que poner la familia primero, poner a Dios primero, poner la familia, poner lo demás después. Y lo que me está diciendo esta mujer aquí que estamos hablando, esta ilustración, es que cuando uno entonces dice, yo voy a hacer, que ese hacer se ha convertido, yo voy a hacer más, yo voy a hacer más. Y uno entonces no solamente dejó de criar los hijos, uno no los crió por mucho tiempo, y ahora entonces cada decisión que nosotros estamos tomando es una decisión de seguir más y más algo que está siempre en conflicto con otras cosas que uno quisiera. Así como al principio de criar los hijos, ahora que los hijos salgan bien, los deseos están en conflicto. Por eso la Biblia me está diciendo, cuando tú buscas el mundo, en el mundo, esas son las dos maneras de encontrar identidad. En el mundo no la puedes encontrar porque cuando tú tratas de salvar tu vida por eso, estas dos cosas te abandonan. El deber te abandona y el deseo te abandona porque se acaba, y el deseo te abandona porque es un conflicto en la vida con otros deseos importantes también. Mire conmigo lo último, la fuente de identidad. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos esto? Mire, encontramos la correcta identidad en el versículo Mateo capítulo 16, el versículo 24. Cristo entonces dice en ese versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice la Biblia, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y de pronto el Señor entonces va a traer la manera de encontrar la identidad, es de traer la cruz, enfocar la vida a través de la cruz de Cristo. Mire, no se desanime. No diga ahora, porque es el Señor hablando. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí, si tú quieres sostener el seguir al Señor, si tú quieres ser una persona que a través de los años, no importa los cambios en la vida, tú vas en pos de Él, para arriba, para abajo, cayéndote, malas decisiones, pecados, problemas, pero usted va en pos de Él. La Biblia entonces dice, tienes que tomar la cruz y seguirme. La cruz en ese entonces, cuando el Señor lo dice, era lo que veían a personas caminando con su cruz, igual que el Señor un poquitico más adelante, Él va a hacer eso. Llevando la cruz quiere decir, cuando llevaban la cruz, esa era la sentencia de tu vida. Y terminabas de vivir. Y mira aquí donde viene lo que el Señor está diciendo. Cuando uno trata de encontrar su vida por uno mismo, la identidad, el alma y la vida de uno, la Biblia me está diciendo, uno lo hace por deber, y al terminar está enojado con el deber, como el hijo pródigo mayor, o uno lo hace a través de los deseos, y al final los deseos, como el hijo pródigo menor, se dice, esto no me está trabajando, y como esta mujer en el otro lado me dice, pues cambió mis deseos y
hay conflictos con mi deseo. Yo quisiera ser feliz, pero ahora hago esto. Yo quisiera hacer aquello, pero ahora estoy viendo que estoy trayendo. Hay otros deseos en la vida. Y la Biblia entonces me dice, ¿cómo Dios arregla esto? O Dios, cuando el Señor está diciendo aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto se explica en el versículo 25, mire conmigo, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, aquí viene, por causa de mí, la hallará. Y acuérdense, la vida aquí es la identidad. Y la frase clave es entonces, la cruz está diciendo, tú buscas tu vida, dice la Biblia aquí, por causa de mí. Y mira lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, cuando tú vivas tu vida, cuando tú y yo vivimos la vida en el matrimonio, en el pastor, en tu trabajo, tú como persona, con tus hijos, todo uno para vivir la vida, que uno va a experimentar momentos donde uno dice, ¿para qué tomé este rumbo? ¿O para qué tomé este otro rumbo? Y los rumbos esos fueron o el deber o fueron el deseo. No hay otro. Y que el creyente es librado de los problemas de decir, pues traté de portarme bien y no me trabajó. O hago lo que quiero hacer y al final tampoco te trabajó. Y la Biblia entonces me está diciendo, la manera que la vida trabaja es de esta manera. El que quiere seguir en pos de mí. Por eso dice la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y después sigue el Señor entonces diciendo, el que me sigue encuentra su vida, su identidad. Y la Biblia entonces me está diciendo, para seguir la vida en pos de Él, uno tiene entonces que mirar siempre la vida a través de los lentes de que Cristo murió en la cruz. Y mire cómo eso salva la búsqueda de identidad. Cuando uno está aburrido, cuando uno está cansado, cuando uno está desilusionado, cuando uno está triste, cuando uno quiere otra cosa, la Biblia está diciendo, el creyente es una persona que de ahora en adelante mira su vida a través de la experiencia que yo tuve. En otras palabras, cuando tú te sientas triste, te sientas que no vale nada, te sientas desanimado, te sientes desilusionado, uno entonces tiene que mirar la cruz y decir, Cristo en la cruz, Él perdió todo, en este mundo no le llamó la atención. Y si yo entonces lo miro a Él, cuando yo pase por mis tristezas y pase por mis amarguras y pase por mis desilusiones, me doy cuenta que Cristo no solamente me ha perdonado, no solamente me ha salvado, sino que Cristo en la cruz del Calvario me ha dado entonces el secreto de cómo ser librado de lo correcto en la vida y de los deseos en la vida, porque entonces ya uno no vive por lo que uno tiene que hacer o por los deseos que uno quiere. Uno entonces siempre mira la vida a través de lo que Cristo ha hecho por mí. E interpretar la vida de esta manera, decir, no tengo felicidad, no tengo o me falta esto, yo quisiera otra cosa, es entonces, a esas preguntas es entonces decir, y Cristo llevó su cruz por mis pecados. Mire, cada vez que uno dice, esto no es la vida, cuando alguien te dice, yo te voy a dar vida, tú le dices, tú no moriste por mí, tú no eres mi vida. En otras palabras, tú tienes el poder de decirle a las cosas que te llaman y a las cosas que debes de ser. Tu esposo no es tu vida y los deseos que queremos no es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Y al Él perder su vida, Él me está diciendo, cuando tú pierdas tu vida, tú vas entonces a encontrar la realidad de lo que es ser un ser humano, lo que es vivir correctamente. La identidad viene a nosotros perder la identidad que el mundo nos da. El poder se adquiere a través de la debilidad. El gozo viene a través de la soledad. La ganancia de este mundo viene a través de hacer otros ricos. Y la riqueza viene cuando uno entonces en pobreza uno sirve a los demás. Si la cruz no es lo que enseña los valores de nuestra vida, usted está a la deriva en este mundo, tomando una identidad de cómo debe de comportarse uno y diciendo ya no, o tomando una identidad de lo que yo ahora quiero y al final uno dice, pues ya ahora no. Y el Señor está diciendo, cuando tú vives de esa manera estás esclavo, cuando vives de esta manera estás esclavo a ti mismo, pero cuando tú entonces me miras a mí y ves lo que yo he hecho por ti, que la Biblia me dice, de esa manera ya tú no te dejas llevar por el deber, sino te dejas llevar por el amor que te ha dado a ti, por lo que el Señor te ha llenado a ti, por la identidad quien Él es, porque Él es quien Él es y ha muerto por ti, te ama a ti. Que entonces todos los otros pequeños amores que te invitan a ti, tú les puedes decir que no, porque ninguno de ellos murió
por ti. Y la Biblia entonces me va a decir a mí, esta es la manera, tú tomas tu cruz y me sigues. Y cuando uno vive de esa manera, mirando la vida, interpretando cada experiencia negativa y de sufrimiento en la vida, interpretándola a través de Cristo, que entonces uno puede seguir en la vida. Y mire, parece que tú pierdes la vida, pero ¿sabes lo que tú no pierdes? Tu identidad. ¿Sabes lo que tú dices? Cuando digamos que tú aceptaste a Cristo cuando tenía 13 años de edad. A los 13 años, a los 15 años, a los 20 años, a los 40 años, a los 50 años, a los 60 años, tú vas a decir, el que me amó y se entregó por mí. Esa es una identidad que siempre es igual. Cuando tú cambias eso, pues un día eres una cosa, otro día eres otra cosa, según el tiempo de tu vida. Y la Biblia me dice, la manera de vivir y ganar en la vida no es ganando, es viendo la cruz como el secreto, la filosofía, la sabiduría en cómo vivir, no tu mente. Ya la gente ha querido vivir lo bueno en la vida. Eclesiastés dice, yo hice todo en la vida. Y la Biblia, él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero la Biblia me está diciendo, pon tus ojos en la cruz otra vez. Y cuando tú ves que Él, la gloria de Él, es aquel que ha sufrido por nosotros, que entonces tú puedes decir, cuando yo sufra, no quiere decir que tengo que cambiar. Nada más tengo que mirarlo a Él y decirle, Señor, en mi sufrimiento, tú sufriste por mí. Ahí te aguanta la identidad. Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor, hablarnos en cada momento.